Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a UNICEF. Tengo un doble desafío hoy día, presentarles este trabajo y también que no se queden dormidos luego del almuerzo, así que intentaré que sea más o menos dinámico esto y si alguno tiene que levantarse y activarse, adelante, siéntanse cómodos con eso. Efectivamente el tema que traigo hoy es el tema del mundo social adolescente. Yo creo que hay consenso en que los vínculos interpersonales en todas las etapas del desarrollo son relevantes para cómo nos construimos como personas. Y la gran pregunta es ¿por qué en la adolescencia? Ese es el gran desafío de esta presentación, ¿no? Quisiera presentarles primero un modelo de desarrollo de Arnold Sameroff que se publicó en 2010, que es un modelo que básicamente lo que muestra algo que se ha conversado bastante en esta mañana. Si imaginamos que este cilindro es el desarrollo individual, la trayectoria evolutiva del individuo, uno ve cómo en un comienzo, en la infancia temprana, el self, por el aspecto más individual o psicológico, es pequeño en términos de su influencia y el ambiente genera o ocupa mucho espacio en esta trayectoria y progresivamente el proceso de desarrollo es un proceso de constante complejización y de constante diferenciación, de cómo cada sujeto va construyendo su propio camino, su propio proceso de desarrollo. Y como se va viendo, hay etapas críticas y lo que nos interesa en este momento es la adolescencia como esta etapa crítica del desarrollo, ¿no? ¿Por qué la adolescencia? ¿Cuál es la diferencia de esta etapa en comparación con otras etapas que ya se han discutido? Creo que el foco tiene que ver con el proceso de identidad, de configuración de la identidad. Es decir, cómo definimos quién soy, quién es el yo, dentro de un contexto, de un nosotros, tema que también se ha enfatizado durante esta mañana. ¿Qué es lo específico en esta etapa respecto de los vínculos interpersonales? Y la literatura en este sentido es bastante concluyente en que las grandes tareas de la adolescencia, lo que todos nosotros tenemos que lograr en esta etapa del desarrollo, tiene que ver con dos grandes temas, ¿no? Establecer relaciones de intimidad con nuestros pares, ser capaz de establecer vínculos de calidad, de compromiso, de cercanía, de amistad, románticos, de pertenencia a un grupo, a un colectivo, ¿no? Y la segunda tiene que ver con poder definirse en un contexto, poder posicionarse, es decir, ubicar un espacio desde el cual nos relacionamos con otros, tomamos postura, tomamos opinión, definimos ideología y vamos tomando decisiones para el futuro. Tiene que ver con esta posibilidad de abrir oportunidades y también ir tomando opciones de compromiso. Ambas dos tareas están muy centradas en el establecimiento de vínculos con los compañeros. ¿Cómo somos capaces de establecer buenos vínculos, vínculos de calidad, vínculos de intimidad, vínculos de contención? Y esto es lo que podríamos decir que se condensa en la idea de identidad. Es decir, cómo el adolescente se cuenta a sí mismo la historia de quién es, cómo construye una narrativa, una historia de quién es, cómo llega a ser, cómo se relaciona con sus pares. La identidad es un concepto psicológico de los más complejos probablemente. Se habla de self, de identidad, se confunde con proyecto de vida, con definiciones personales, pero digamos uno podría pensar que al menos hay tres procesos relevantes a la base de la identidad. Uno es la experimentación. Si se acuerdan de las teorías clásicas del desarrollo, hablaban de esta idea de la moratoria psicosocial y de la búsqueda de roles, conocer, experimentar, probar. Y lo que los adolescentes deberían poder hacer es conocer y probar diferentes posiciones desde las cuales definirse, ¿no? Posiciones que tienen que ver con gustos personales, con grupos a los cuales pertenecen, compromisos valóricos, ideológicos, etc. Y esto nos llevaría a un proceso de compromiso. Y es decir, un adolescente que es capaz de tomar una posición desde la cual se va a posicionar frente al contexto. Estas son las teorías clásicas de identidad. Y las teorías actuales involucran un tercer componente, que es esencial pensando en esta idea de la oportunidad, una ventana de oportunidades para el desarrollo, que es la revisión. Los procesos de identidad nunca concluyen. Todos nosotros que estamos acá estamos de hecho redefiniéndonos constantemente. Y esa redefinición tiene que ver con la posibilidad de revisar los compromisos que hemos tomado y poder entrar en este proceso continuo de redefinirnos, reformarnos, ¿no? Y reposicionarnos y por tanto establecer nuevos vínculos con nuevas personas y así sucesivamente. Ahora, esto pone un importante énfasis en las oportunidades que nos da el contexto para poder establecer estos vínculos y estos compromisos. Y aquí tenemos un gran problema que me gustaría discutir un poco más. Les voy a mostrar solamente un dato como representativo de lo que estoy hablando. Esta es la encuesta nacional de violencia que se hace en Chile, una encuesta representativa del país sobre indicadores de violencia escolar, y me gustaría solamente mostrar un dato que tiene que ver con este. Es el porcentaje de niños, de estudiantes que se sienten seguros en sus escuelas. Lo que nos dice esta encuesta es que el 25% de los estudiantes se siente inseguro en las escuelas. O sea, una sala de clases de 40 estudiantes, hay 10 que no están seguros, no están cómodos, están ansiosos, están con dificultades para poder ser parte de esta comunidad escolar.
difícilmente alguien va a poder experimentar, comprometerse y revisar un posicionamiento social si sus energías están puestas en intentar defenderse, protegerse, ¿no? Establecer indicadores de seguridad en ese espacio escolar. Como esto, hay estudios en los espacios comunitarios, en los espacios de participación social, etc., ¿no? Y entonces, si entendemos esta identidad como un compromiso constante y una revisión constante a través de los vínculos personales, el foco está puesto entonces en la capacidad de establecer buenos vínculos interpersonales. Y de hecho, las discusiones en competencias blandas o en competencias socioemocionales están todas puestas en cuáles son aquellas competencias necesarias y transversales para poder establecer vínculos de calidad. Porque esos vínculos de calidad constituyen un nicho para poder definirse, para poder redefinirse, para poder revisar. ¿Y qué hacen aquí los amistades o los grupos de pares o los vínculos significativos? Tienen que ver con entregar primero condiciones de seguridad psicológica. Es decir, que los niños, estudiantes, adolescentes se sientan en condiciones de contención, de poder tomar opciones, de poder entrar en un cuestionamiento, de poder revisar sus modelos y redefinirse, ¿no? Segundo, son un espacio por excelencia para la práctica de habilidades socioemocionales, ¿no? Y generalmente las escuelas enseñan habilidades socioemocionales, no las practican. Y los currículos socioafectivos requieren la práctica cotidiana, ¿no? En vínculos reales, existentes. O sea, cómo yo resuelvo un conflicto interpersonal con mis amigos, con mis compañeros de colegio, de escuela. Es el foco que permiten las amistades. Tercero, permite la constante revisión y redefinición de modelos. Poder contrastar ideas, contrastar posicionamientos, cuestionar, ver las consecuencias que tienen esos posicionamientos. Y finalmente, un tema que hemos discutido bastante en la mañana tiene que ver con las posibilidades de afrontamiento de estrés, las posibilidades de la sensación de competencia. Imagínense ustedes el logro que significa para una identidad de un adolescente sentirse capaz de resolver problemas interpersonales, ser capaz de superar una crisis con sus amigos, un conflicto, y poder sentir que el vínculo no sigue dañado y es una persona que se siente capaz de ser un buen amigo. Yo investigo principalmente en violencia escolar y uno de los temas que más me llaman la atención es que cuando hay casos de violencia, de abuso, de bullying en las escuelas, nos focalizamos en los agresores y en las víctimas y no nos focalizamos en los demás compañeros de las escuelas. Y esto es muy importante porque si yo soy un observador de violencia, siento que no puedo hacer nada respecto de la violencia, siento que no me puedo comprometer, mi identidad se ve constantemente limitada y dañada porque no puedo ser una buena persona capaz de cuidar a mis compañeros. ¿Qué identidad puedo construir de ser una buena persona si es que no soy capaz de proteger a mis compañeros y a mis amigos? Y esas condiciones tienen que ver con lo que el contexto ofrece y tienen que ver con esta sensación de autoeficacia. De hecho, la violencia escolar es uno de los factores estresores por excelencia en la etapa escolar, ¿no? Uno de los factores bien relevantes. Evidencias de esto hay muchas, solamente tengo algunos ejemplos, no quiero entrar en detalle, pero hay mucha evidencia en los últimos años, este mismo año, publicaciones del 2016, 2014, respecto, uno, del efecto promocional de las amistades en términos de bienestar y salud mental, del efecto protector de las amistades para, por ejemplo, la victimización de entre pares, para el consumo de sustancias, para un montón de otros factores de riesgo psicosocial. Hay estudios sobre el clima escolar y la manera en que los vínculos entre pares se establecen en la escuela y cómo eso favorece, por ejemplo, el comportamiento prosocial, el que está a la base de los buenos vínculos. Hay estudios también que enfatizan el rol de los amigos y las amistades en el involucramiento ciudadano, otro tema importantísimo en nuestros modelos de educación, ¿no? Formar ciudadanía, formar educación cívica. ¿Qué significa eso? Bueno, las relaciones de pares son también un espacio de experimentación, de práctica y de ensayo para esta formación ciudadana. Y entonces, vamos a una nueva forma de conceptualizar esto y yo personalmente trabajo con el paradigma de aprendizaje socioemocional. Es un paradigma relativamente nuevo, aunque al mismo tiempo muy antiguo, ¿no? En el sentido de que se basa en una cantidad de modelos y de estas competencias blandas que se han estudiado bastante, con ciertas bemoles y características específicas, ¿no? El paradigma del aprendizaje socioemocional cuestiona principalmente el énfasis en habilidades sin poner un contexto normativo y un contexto ideológico en el cual estas habilidades se forman. Yo cuando enseño esto a mis estudiantes en la universidad siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? La empatía, probablemente estemos todos de acuerdo que es una competencia básica y necesaria para un buen desarrollo individual y colectivo. O sea, sin empatía no logramos establecer buenos vínculos con otros. Sin embargo, la evidencia muestra que los estudiantes agresores en los colegios muchas veces tienen altos niveles de empatía. Y esto parece ser contradictorio, ¿no? Ahora, si uno está instalado en un contexto en el cual las habilidades socioemocionales están al servicio del éxito individual, una persona que es altamente empática sabe perfectamente qué tipo de bromas o de violencia ejercer, cuándo, a quiénes, frente a quiénes. O sea, es capaz de leer muy bien las claves sociales.
Y esas son habilidades que enseñamos en las escuelas. El tema es que esas habilidades no están puestas en un contexto valórico, de un modelo de sociedad, un modelo ecológico de comprensión. Entonces el paradigma del aprendizaje socioemocional cuestiona este sobreénfasis en habilidades sin poner un contexto, ¿no? Esta integración de una dimensión contextual, donde entran los adultos, entran los profesores, entran las familias, entra la comunidad, y entra también un ideario de qué es lo que esperamos formar en nuestros contextos educativos, comunitarios, familiares, etc. Al mismo tiempo, y una cosa que también se mencionó en la mesa anterior, tiene que ver con la comprensión y la evaluación consistente multinivel. No podemos pensar en que los indicadores de calidad y de desarrollo sean solamente individuales. Nuevamente un ejemplo de esto. Si uno hace una escala de bienestar, por ejemplo, en una sala de clase, y obtiene un puntaje promedio de, digamos que las escalas de 0 a 100, y obtenemos un puntaje promedio de 80, uno puede decir, oh, estamos bastante bien, ¿no? Tenemos un promedio de 80. Pero probablemente eso está enmascarando que hay 5 niños, 10 niños que están bajo el 50%. ¿No? ¿Podemos pensar que esa sala de clases es exitosa? Yo pensaría que no. Yo pensaría que el éxito no puede estar a nivel individual porque tenemos un porcentaje de niños que tienen esta vulnerabilidad y que, como hemos visto ya en la mañana, sus trayectorias van a ser bastante negativas. Y aquí sabemos que las trayectorias derivan en problemas de salud mental, en depresión, en problemas de conductas antisociales y un ciclo que se va reproduciendo. Bueno, y finalmente el paradigma de aprendizaje socioemocional establece una especie de etos, ¿no? O sea, ¿para dónde vamos cuando formamos en lo socioafectivo? ¿Estamos formando para qué tipo de sociedad? ¿Para qué tipo de vínculos interpersonales? ¿Para qué tipo de grupos? ¿No? Aquí es donde nos estamos jugando las fichas y comparto con la profesora Inés, ¿no?, que mencionaba en la mesa anterior, tenemos que hacer un cambio de paradigma y de comprensión, de para dónde vamos, para qué estamos formando. No son habilidades solamente para el desarrollo individual. En esta misma línea, las intervenciones que han trabajado con el aprendizaje socioemocional han sido bastante evaluadas ya. Este es un metaanálisis que se acaba de publicar hace un par de meses en Child Development y muestra, si ustedes se fijan, de los estudiantes o los colegios que han participado en este tipo de programas, el porcentaje de logro, de avance respecto a los grupos controles. Y si ustedes ven, tienen impacto en las tasas de graduación, tiene impacto en la asistencia a las escuelas, tiene impacto en el ingreso a la educación superior y en la obtención de grados universitarios, pero también disminuye el ausentismo escolar y la deserción escolar, disminuye las tasas de diagnóstico, ¿no?, en temas como el trastorno por déficit atencional, que es uno de los diagnósticos más comunes en nuestras escuelas, ¿no? Disminuye las tasas de arrestos y de conductas delictivas y de conductas antisociales, ¿no?, que nuevamente abren un ciclo intergeneracional de problemas, ¿no? Disminuyen tasas de salud mental, de problemas de salud mental y de problemas de conducta. Y si ustedes ven acá, están los números asociados. Yo de economía sé bastante poco, de hecho todavía estoy luchando con el cambio de pesos uruguayos a dólares, pero son números bastante grandes en términos del impacto por persona de estos programas de intervención, ¿no?, que tienen principalmente su intervención se hace en primer ciclo básico de enseñanza, primero o cuarto grado y hasta segundo ciclo, entendiendo que cada vez es más difícil generar estas intervenciones. Desde esta mirada, entonces, el comportamiento prosocial que se encuentra a la base de este establecimiento de buenos vínculos, informado por aprendizaje socioemocional, tiene impacto en todas estas dimensiones, que tampoco voy a entrar a detallar las evidencias, pero créanme que hay estudios que fundamentan todas estas evidencias. Tiene que ver con impacto en bienestar y satisfacción vital, si quieren llamarlo así, felicidad o sensación de satisfacción. Tiene que ver con indicadores de salud mental y física, ¿no? También afecta la disminución de la violencia escolar, tema que preocupa bastante en las escuelas y los sistemas educativos generales, y es una manera indirecta de enfrentar la violencia. Tiene impacto en indicadores académicos. Aquí hay estudios realizados en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, sobre el impacto en indicadores como rendimiento, lenguaje, matemáticas, pero también en ausentismo, también en tasas, ¿no?, de retención de las escuelas. Tiene impacto en una orientación hacia las conductas ciudadanas, cívicas, un bienestar general, al medio ambiente, hacia la ecología, hacia la diversidad. Y dejo para el final una cosa que me parece muy importante en este seminario, que es el ciclo intergeneracional, porque estos adolescentes son los futuros padres. Y si queremos trabajar con la infancia, bien, trabajemos directamente con la infancia, invirtamos en infancia, como dice aquí, ¿no?, pero también invirtamos en los padres de esa infancia. Y esos padres son los adolescentes de hoy, que estamos formando para que ellos puedan cambiar este ciclo intergeneracional, ¿no?, en que estamos envueltos. Y por tanto la inversión en infancia también pasa por la inversión en futura parentalidad. Y es bien interesante ver esos cambios intergeneracionales.
Entonces, para ir cerrando, ¿no? Creo que tenemos que cambiar el foco en la intervención con adolescentes, de este foco centrado en los riesgos, en los problemas, foco centrado en el consumo de sustancias, en la sexualidad riesgosa, en la violencia. Podemos pasar a un paradigma de oportunidades. Y esas oportunidades creo que son precisamente los vínculos interpersonales. ¿Cómo ponemos fichas, ponemos recursos en que estos estudiantes puedan establecer buenos vínculos con sus compañeros, puedan sentirse buenas personas? ¿Esto en qué redunda? Redunda en relaciones personales de calidad, satisfactorias, íntimas, ¿no? En que ellos puedan sentirse contenidos, redunda en indicadores de bienestar y de salud mental, en el amplio sentido, ¿no?, de estos indicadores. Un tema que se discute poco, tiene impacto en identidad moral. Y por identidad moral, ¿qué entendemos? No entendemos estudiantes alineados con valores, entendemos adolescentes que son capaces de sentirse buenas personas, sentirse éticamente buenos. O sea, sentirse capaces de preocuparse por sus amigos, por sus congéneres, ser capaces de sentirse responsables por el bienestar de la comunidad. No solamente responsables de su bienestar, sino que de la comunidad. Y esto está a la base de una formación ciudadana, como la que entiendo que estamos todos más o menos de acuerdo los que estamos en esta sala, y espero que también los tomadores de decisiones en la política pública. Y finalmente temas como la diversidad, que podríamos traducirlo como identidad racial y étnica, más que nada en los estudios norteamericanos, ¿no? Pero también podríamos trabajarlo con cualquier minoría en la escuela, minorías sexuales, minorías étnicas, minorías de pensamiento, etc. ¿Cómo podemos acoger esa gran diversidad? Y entonces, ¿qué lecciones nos deja esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿No? Creo que la inversión en aprendizaje socioemocional es central. La inversión en desarrollo de agencia prosocial, de la capacidad de estos adolescentes de poder trabajar en pos de ellos y de los otros, siendo una comunidad, tiene que ver con desarrollar competencias ciudadanas, socioemocionales y también ciudadanas, desarrollar contextos que favorezcan este espacio de vínculos interpersonales y desarrollar espacios en los cuales ellos puedan gestionar, tomar decisiones y sentirse parte. Y eso se traduce en lo concreto en las escuelas al menos y en espacios comunitarios, en el desarrollo de espacios de organización adolescente, gestión adolescente, centros de estudiantes, espacios de participación comunitaria, en los cuales ellos puedan participar, puedan sentirse tomadores de decisiones, puedan sentirse gestores de su propio desarrollo y bienestar y del de sus compañeros, ¿no? Actividades extraprogramáticas, un tema que se ha hablado poco. El profesor Lipino hablaba en la mañana de temas relevantes, me parece que sueño, alimentación, deporte, actividad física, ¿no? Bueno, las actividades extraprogramáticas son un elemento esencial para trabajar estas cosas, ¿no? Que además genera motivación, genera involucramiento y al cual le hemos puesto bastante poco atención en general. Y fortalecer el rol de los adultos significativos, fortalecer el trabajo con profesores. Si queremos que esto funcione, tenemos que trabajar también la formación docente de una manera alineada y coherente con estos espacios. Y eso, muchísimas gracias.